En medio de las leyendas eternas de la antigua Grecia, donde los dioses libraban guerras en el Olimpo y los héroes cruzaban mares y laberintos, surgieron criaturas tan aterradoras que sus historias aún resuenan hasta nuestros días. Seres nacidos del caos, de la furia divina y del miedo más primitivo de la humanidad. En este video, vamos a explorar quiénes fueron estos seres, de dónde vinieron, qué los hacía tan temibles, y quién se atrevió a enfrentarlos. Pero cuidado, lo que estás por ver son visiones de lo imposible, horrores legendarios que ni siquiera los dioses se atrevían a desafiar. Si te gustó este contenido, deja tu like y suscríbete al canal para descubrir más leyendas fantásticas. Y ahora, prepárate para sumergirte en el lado más oscuro de la mitología griega. Tifón era la personificación viva de la furia de la tierra contra los cielos. Su creación fue un acto de rebelión de la diosa Gea, después de ver a sus hijos, los titanes, derrotados por Zeus. Con un cuerpo gigantesco que alcanzaba las estrellas, de sus hombros brotaban 100 cabezas de serpientes que lanzaban lenguas de fuego, cada una con una voz diferente, algunas gritaban como humanos, otras rugían como bestias salvajes. Sus alas eran tan enormes que cubrían el sol, sumiendo al mundo en oscuridad total. Él representaba el fin de todo, la tormenta absoluta. Su batalla contra Zeus fue tan violenta que esculpió montañas, agitó los mares y desgarró los cielos. Al ser derrotado y sepultado bajo el monte Etna, su agonía se transformó en terremotos y erupciones volcánicas, recordándole a la humanidad que el caos nunca puede ser destruido por completo, solo contenido. La quimera era una criatura que desafiaba las leyes de la naturaleza. Nacida de la unión entre Equidna y Tifón, combinaba 3 animales en un solo cuerpo monstruoso, el león, la cabra y la serpiente. Su cabeza principal, la de un león, rugía con una fuerza salvaje, en su lomo, una cabeza de cabra escupía fuego sin cesar, y su cola terminaba en una serpiente viva, lista para atacar con veneno mortal. Vagaba por las montañas de Licia, sembrando el terror en todo su camino. No era solo una bestia, era una advertencia de los dioses, una señal de que el desequilibrio había sido liberado en el mundo. Representaba lo imposible, la mezcla de fuerzas que nunca debieron coexistir. El héroe Belerofonte solo logró vencerla con astucia, montado sobre Pegaso, desde el cielo donde sus llamas no podían alcanzarlo. Fue derrotada con una lanza de plomo que se derritió en su garganta ardiente. El Minotauro, cuyo verdadero nombre era Asterión, no era solo un monstruo. Era el resultado directo de la desobediencia, el orgullo y una maldición divina. Todo comenzó cuando el rey Minos, de Creta, le pidió a Poseidón que le enviara un toro blanco como señal de respaldo divino. El dios del mar cumplió su petición y envió un animal sagrado, con la condición de que fuera sacrificado en honor a los dioses. Sin embargo, Minos, deslumbrado por la belleza del toro, decidió quedárselo y ofreció otro en su lugar. Como castigo, Poseidón hechizó a la reina Pasífae, esposa de Minos, provocando que se enamorara perdidamente del toro. De esa pasión antinatural nació Asterión, el Minotauro, una criatura con el cuerpo de un hombre fuerte, pero con la cabeza de un toro. La vergüenza de su existencia llevó a Minos a ordenar la construcción de una prisión especial, el laberinto. Se alimentaba de carne humana y exigía sacrificios periódicos. Jóvenes atenienses eran enviados al interior del laberinto como tributo. El héroe Teseo enfrentó al Minotauro en el corazón de esa prisión laberíntica, en un combate cuerpo a cuerpo brutal. Con su espada corta, lo atravesó y puso fin al ciclo de sacrificios humanos. La hidra de Lerna no era simplemente un monstruo. Era una maldición viva que se arrastraba desde las profundidades más oscuras del mundo. Nacida de la unión entre Tifón y Equidna, era descrita como una criatura reptiliana, de cuerpo largo y cubierto de escamas, con múltiples cabezas, algunas versiones dicen 7, otras 9 o incluso más, pero el verdadero terror venía de su maldición. Por cada cabeza que se le cortaba, otras 2 crecían en su lugar. Una de esas cabezas era inmortal, imposible de herir con cualquier arma común. Habitaba los pantanos de Lerna, una región húmeda y tenebrosa del Peloponeso, donde las aguas eran oscuras y venenosas. Incluso la tierra alrededor se pudría con su sola presencia. El aliento de la hidra era tan tóxico que mataba a cualquier ser vivo que se acercara, y su sangre, considerada uno de los venenos más letales del mundo, ardía como ácido. Hércules fue enviado a derrotarla como el segundo de sus 12 trabajos. Pero al enfrentarla, se dio cuenta rápidamente de que la fuerza bruta no bastaba. Entonces, con la ayuda de su sobrino Iolao, descubrió una manera de evitar que las cabezas se multiplicaran. Mientras Hércules las cortaba,
Iolao cauterizaba los cuellos con antorchas encendidas, impidiendo que volvieran a crecer. Cuando solo quedó la cabeza inmortal, Hércules la cortó con su espada de bronce y la enterró bajo una roca pesada, donde permanecería para siempre. Cérbero, el temido perro guardián del inframundo, no era simplemente una bestia feroz, era el umbral viviente entre la vida y la muerte, el centinela que mantenía el orden del más allá. Hijo de Tifón y Equidna, como muchos otros monstruos legendarios, Cérbero nació con la única misión de custodiar el reino de Hades, impidiendo que las almas de los muertos escaparan y que los vivos se atrevieran a entrar. Tenía 3 cabezas, cada una con su propia conciencia e instinto depredador. Sus ojos brillaban como brasas encendidas, y de sus fauces goteaban saliva negra y espuma venenosa. Cada cabeza representaba algo profundo e inevitable, el pasado, el presente y el futuro. Algunas versiones también le atribuyen una cola en forma de serpiente y un lomo cubierto de víboras vivas que silbaban en constante estado de alerta. Cérbero no era una criatura malvada. Simplemente cumplía su deber con absoluta lealtad. El grifo es una de las criaturas más majestuosas y misteriosas de la mitología antigua. A diferencia de muchos monstruos griegos que representaban el caos y la destrucción, el grifo simbolizaba la nobleza, la protección y el poder sagrado. Su apariencia era inconfundible: cuerpo de león, cabeza y alas de águila, 2 de los animales más poderosos de la naturaleza unidos en un solo ser. El león representaba la fuerza y el dominio terrestre, el águila, la visión elevada y el poder celestial. Juntos, formaban un ser casi divino, temido y reverenciado por reyes, sacerdotes y guerreros. Aunque no es una criatura exclusivamente griega, también se le menciona en culturas persas, egipcias y mesopotámicas. Fue en Grecia donde el grifo alcanzó un estatus mítico como guardián de los tesoros de los dioses. Se decía que habitaba las regiones montañosas e inhóspitas de la Sitia, donde protegía minas de oro ocultas o artefactos de origen celestial. Nadie podía acercarse sin ser atacado por sus garras afiladas y su vuelo veloz. A diferencia de otras bestias mitológicas, el grifo no era una amenaza a vencer por los héroes. Rara vez aparecía en batallas épicas, ya que su papel era más simbólico que violento. Era la personificación de la vigilancia y la justicia, y con frecuencia se le esculpía en tronos, templos y tumbas para proteger a los muertos y ahuyentar el mal. Su imagen también era utilizada en escudos reales y armaduras, como símbolo de protección divina y valentía inquebrantable. Algunas versiones cuentan que el grifo también servía a los dioses, especialmente a Apolo, el dios de la luz y la verdad, actuando como su montura o mensajero en momentos de gran urgencia. Caribdis no tenía una forma definida como otros monstruos mitológicos. No era una bestia visible con garras o ojos llameantes, sino una fuerza ciega e incontrolable de la naturaleza. Era una entidad que se manifestaba a través de un enorme remolino marino, capaz de tragar barcos enteros, tripulaciones completas y todo lo que se cruzara en su camino. En la mitología, Caribdis era descrita como hija de Poseidón y Gea, la propia tierra. Algunas versiones cuentan que fue Zeus quien la maldijo, transformándola en un remolino eterno por haber osado ayudar a su padre, Poseidón, durante un conflicto contra el rey de los dioses. Como castigo, fue lanzada al mar para succionar y vomitar las aguas 3 veces al día, provocando olas monstruosas, inundaciones y la destrucción de embarcaciones. Su ubicación era precisa y letal, en un estrecho marino, frente al acantilado donde habitaba Escila, la otra criatura marina. Ese estrecho, que muchos identifican con el estrecho de Mesina, entre Sicilia y Calabria, era uno de los puntos más peligrosos para la navegación en la antigüedad. Si los marineros se alejaban demasiado de Escila para evitar sus cabezas devoradoras, terminaban acercándose a Caribdis y eran tragados por las profundidades. Escila es una de las criaturas más fascinantes y aterradoras de la mitología griega. A diferencia de muchos otros monstruos, su origen varía según el mito, lo que solo aumenta el misterio que la rodea. En algunas versiones, era originalmente una hermosa ninfa marina, hija de Forcis y Ceto, divinidades marinas primordiales. Otras versiones aseguran que era hija de Hécate. Sin embargo, su transformación en monstruo siempre está relacionada con los celos, la venganza o la brujería. En una de las historias más conocidas, Glauco, un pescador que fue transformado en dios marino, se enamoró de Escila. Al ser rechazado por ella, Glauco acudió a la hechicera Circe para pedir ayuda. Movida por los celos y la furia, Circe envenenó la laguna donde Escila solía bañarse. Fue entonces cuando la ninfa vio cómo su cuerpo se transformaba en algo aterrador,
de su cintura brotaron 6 largos cuellos, cada uno con una cabeza de perro monstruoso, con enormes fauces, ojos salvajes y colmillos afilados. Lo que antes era una figura delicada de la naturaleza, se convirtió en una pesadilla fundida en la roca. Escila pasó a vivir en un acantilado estrecho y oscuro, justo frente al lugar donde habitaba Caribdis. Se ocultaba en su cueva sombría y, cuando los barcos cruzaban el estrecho, atacaba sin previo aviso, extendiendo sus cuellos y devorando a 6 marineros de un solo golpe, uno por cada cabeza. Su ataque era certero, implacable, y prácticamente imposible de evitar por completo. Medusa no nació siendo un monstruo. Fue, antes que nada, una mujer. Una joven de belleza deslumbrante, sacerdotisa devota de Atenea, con cabellos dorados que brillaban bajo el sol y ojos tan encantadores que incluso los dioses se detenían a mirarlos. Su vida cambió trágicamente cuando fue víctima de un crimen atroz. Poseidón, el dios del mar, la violó dentro del templo sagrado de Atenea. En lugar de castigar al agresor, Atenea, herida en su honor, decidió castigar a Medusa. La diosa transformó aquella belleza radiante en un símbolo de horror. Su cabello se convirtió en serpientes vivas, que se retorcían y silbaban con furia constante. Su piel se volvió pálida como el mármol, y sus ojos quedaron cargados con una maldición irreversible. Cualquiera que los mirara directamente quedaba convertido en piedra. Medusa fue exiliada a los confines del mundo, condenada a la soledad y al temor que provocaba su sola presencia. Fue Perseo quien recibió la misión de matarla. Sabía que mirarla directamente significaba la muerte, así que utilizó un escudo pulido como espejo, regalo de Atenea, para acercarse sin enfrentar su mirada. Guiándose por el reflejo, Perseo evitó su mirada letal y, con un golpe certero de su espada afilada, la decapitó. Incluso después de muerta, su cabeza conservó el poder de petrificar. Equidna es una figura de poder ancestral y de belleza inquietante. Poco conocida por muchos, pero absolutamente esencial dentro del universo de la mitología griega, se le describe como mitad mujer, mitad serpiente. La parte superior de su cuerpo es la de una hermosa mujer inmortal, y la inferior está formada por una larga cola escamosa de serpiente. Esa dualidad en su apariencia refleja perfectamente su esencia, bella y monstruosa, creadora y destructiva, misteriosa y primordial. Es conocida como la madre de todos los monstruos, un título que lleva con razón, ya que junto a Tifón, el monstruo más poderoso de toda la mitología griega, engendró a algunas de las criaturas más temidas y emblemáticas de todos los tiempos. Entre sus hijos se encuentran Cerbero, Ortro, la Hidra de Lerna, la Quimera, la Esfinge, entre otros. Equidna vivía oculta en una cueva remota, alejada tanto de los dioses como de los mortales. Su presencia en los mitos no está ligada a batallas épicas como las de sus hijos, sino a la creación del peligro, a la fertilidad del caos. Su leyenda no trata de guerras, sino del origen. De cómo el mundo, incluso bajo el dominio de los dioses, aún conserva raíces indomables que se enredan en el alma de los mitos y nos recuerdan que donde hay luz, también hay sombra. Y Equidna es la madre de todas ellas. Algunos relatos dicen que Equidna era inmortal, mientras que otros afirman que fue asesinada por el gigante Argos, por orden de los dioses, para evitar que siguiera dando a luz monstruos capaces de amenazar el equilibrio del Olimpo. Y así concluimos nuestro viaje entre monstruos, dioses y leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo y que todavía hoy nos fascinan o nos estremecen. Si te gustó este recorrido por el lado más oscuro de la mitología griega, no olvides dejar tu like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias como esta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún nuevo episodio del mundo de los mitos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí, y recuerda, las leyendas son eternas porque guardan verdades que el tiempo no puede borrar. Nos vemos en el próximo video.